Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal, que como sabéis es un canal dedicado a la fotografía y a la edición, casi siempre con el programa de Adobe Photoshop. Hoy, en un giro radical a los últimos tutoriales, por llamarles de alguna manera, que venía realizando, pues voy a dedicar un capítulo extenso a lo que se viene a denominar la teoría del color. Todo fotógrafo tiene necesariamente que conocer el color, cómo se forma y, y qué sensaciones es capaz de transmitir, dado que las imágenes están cargadas de color y cómo se combinen esos colores va a definir muy mucho el que una imagen transmita una cosa u otra. Voy a grabar este tuto completamente de corrido, seguramente que lo parta en varias fases y no está de ninguna manera preparado para afinado, sino que simplemente os voy a contar lo que yo sé del color tal y como lo sé, de la mejor manera que pueda. Veréis, hace como 4 años tuve el atrevimiento de impartir un curso en nuestra asociación, Asociación Fotográfica Fuensafoto, de Fuensalida. Impartí un curso con nuestros socios sobre la teoría del color. Esto fue hace 4 años. Desde entonces hasta ahora, francamente, yo he crecido bastante en cuanto a mis conocimientos, sobre todo de Photoshop, pero también muy mucho del color. Han sido miles y miles de ediciones a las espaldas y, bueno, me atrevería a decir que casi cientos de miles de fotografías a las costillas. Y creo que he aprendido un poquito más. Veréis, os voy a hablar del color. La luz que percibimos, fundamentalmente la que proviene del Sol, está compuesta, la percibimos como blanca. No es ni más ni menos que una radiación electromagnética que se propaga asociando una onda a un fotón. Por tanto, tiene la capacidad de transmitir energía. La percibimos habitualmente blanca, pero está llena de matices. Todos esos matices dependen, o sea, el hecho de que percibamos el color es simplemente la forma en que los objetos reflejan la luz que reciben, sea de la fuente que sea. Y todo tiene una explicación matemática que nos importa bastante poco en cuanto a longitudes de onda y ese tipo de cosas, pero sí en cuanto a su formación. Hay muchas formas de explicar cómo se forma la luz. Es lo que denominamos modelo de color. Es decir, para poder representar todos los colores que somos capaces de ver, necesitamos los humanos una forma de poderlo comprender. Para eso, pues se autoconstruyeron los denominados modelos de color. Y el primer modelo de color que se construyó y en el que se basó toda la teoría de armonías de color es un modelo actualmente obsoleto por razones técnicas y que no se usa en la industria eh, para nada, ni en la industria ni en la informática. Desde luego Photoshop no quiere saber nada de él. Pero sin embargo es la base de la creación de armonías, por mucho que le pesen a muchos que siguen contando armonías de otra manera y por mucho que le pesen a los adobitas que siguen empeñados en el rojo, el verde y el azul. Os cuento. Cuando los humanos empezamos a pintar a partir de pigmentos. Esos pigmentos eran fácilmente construibles a partir del amarillo. Se encontraron pigmentos fácilmente amarillos, pigmentos rojos y pigmentos azules. Y de la combinación de esos pigmentos salían el resto de colores, simplemente sumando, poniendo unas ciertas cantidades de uno o de otro y agregando más o menos cantidad de blanco. Teníamos los matices. Ahí se construyó el modelo de color denominado RIB, que es un modelo basado en el amarillo, el rojo y el azul. Si vamos a Photoshop y me coloco en la imagen que quiero ver, que no sé si la tengo, que es esta, correctamente es esta, voy a ir con ella hacia atrás, como veis está bastante poco preparado. Tenemos estos tres colores, el amarillo, el rojo y el azul, y a partir de la combinación del 50% de cada uno de ellos nos aparecen estos otros colores, que se llaman secundarios, el naranja, el verde y el violeta. Si volvemos a prolongamos los primarios, claro, prolongo los primarios hacia afuera,
prolongo los primarios hacia afuera, este hacia acá y el rojo hacia acá. Y comenzamos, y también los secundarios, y comenzamos a combinar los colores primarios, amarillo, rojo y azul, con los colores secundarios, empezamos a obtener los denominados colores terciarios, que vienen denominados tradicionalmente siempre colocando el nombre primero del color primario del que constan, de tal forma que la combinación del amarillo con naranja, el naranja es un secundario, es un primario con un secundario, siempre se aparece primero el nombre del amarillo, del color primario, y del naranja el secundario en este caso, o hacia el lado contrario, el amarillo con el verde. Esto que acabo de construir ahora mismo de una forma muy rápida es ni más ni menos que una rueda de color. Este es el círculo cromático correspondiente al R y B, que en el momento en que empezamos a hacer mezclas de otro tipo, quiero decir mezclas mucho más precisas, y empezamos a crear espacios infinitesimales de cantidades de color que mezclamos de primarios o secundarios, o de primarios con primarios, pues obtenemos un montón de matices que se reflejan en esta rueda de color. Como os decía, esto está absolutamente obsoleto desde el punto de vista, desde el punto de vista del tratamiento de imágenes actual. ¿Por qué? Pues porque no hay fósforos. Cuando empezó el color en pantalla, no hay fósforos que sean de esos colores, sino que los fósforos que se encontraban, que eran capaces de reproducir colores en las antiguas pantallas CRT y actualmente en las TFT, en las LED, en las plasma, en fin, en todos los monitores ya modernos de altísima tecnología, todos esos paneles están basados en la luz roja, la luz verde y la luz azul. Y digo luz porque la mezcla que os he enseñado anteriormente de estos tres colores se denomina sustractiva, porque se basa en la absorción de luz. Eran pigmentos lo que se mezclaban, y en función de la luz que no absorben, la luz que reflejan, es el color que nosotros percibimos. Claro, al tener solamente esos fósforos para teñir ahora con estos tres colores, pues desarrollamos una nueva teoría, un nuevo sistema, un nuevo modelo. Ese modelo es el modelo RGB. Y del modelo RGB, cuando pasamos a valores sustractivos, aparece el modelo CMYK, que es el que utilizan las impresoras actuales. Pero, como veis aquí, de la combinación del rojo, del verde y del azul, obtenemos el magenta, el cian y el amarillo, de la misma forma que combinábamos antes. La combinación de rojo y verde nos da colores amarillos, la combinación de verdes y azules nos da colores cianes, y la mezcla de 50% de azules y rojos nos da el color magenta. El color negro, por eso se llama CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Necesitamos el negro para la formación del color puramente negro. Por eso son cuatricomías, son la mezcla de cuatro colores, no de tres. Bueno, esto lleva a errores a la hora de crear armonías absolutamente brutales. Absolutamente brutales porque, si os fijáis, introduzco el concepto de color complementario. El color complementario es el que está justamente en el lado contrario del círculo cromático de un determinado color. Hasta tal punto de que en el círculo cromático, que le tendremos por aquí debajo, seguramente un círculo cromático, creo recordar, vamos a ver si aparece, aparte de las representaciones. Bien, aquí tenemos un círculo cromático, pero este está basado en... No, este no nos interesa. Este no nos interesa porque es para crear las armonías. Este nos interesa más. Bien, este es el círculo cromático RGB correspondiente al RCL. Bueno, pues el complementario del color rojo es el color cian. Lo podemos ver más claramente. Me voy a Photoshop y activo teoría del color. El complementario del color rojo es el color cian. El complementario del verde es el magenta, y el complementario del azul es el amarillo. Pero, sin embargo,
Cuando nos movemos en el espacio inicial, en el espacio que se creó originalmente, el complementario del rojo es el verde, no este de acá, que podríamos considerarle como cian. Por tanto, si queremos crear una armonía basada en colores complementarios, y ahora explico qué es una armonía basada en colores complementarios y toda esa parafernalia alrededor de la combinación de colores, no podemos utilizar tonos cian y que aquello funcione. Que al menos que funcione como debe de funcionar. Porque bien es cierto que todo esto se puede estirar mucho hacia un lado o hacia otro, y hay armonías que sin ser precisas funcionan. Cuanto más precisa sea, mejor funciona, también es cierto. Ese es un error de concepto. Bueno, como veis en esta pantalla he colocado hasta una rayita aquí que viene desde el centro y pasa por la línea roja y nos llega y la marco como 0 grados. Bueno, para la representación del color no es práctico hacerlo con las proporciones de color como lo podríamos hacer en el caso de, vuelvo a la pantalla a esta explicación de aquí. Esta explicación de aquí me viene perfecto para explicar esto. Estaba aquí un poquito más arriba. Aquí, bueno, la formación, creo que aquí incluso había un error en su momento. Bueno, para la formación del rojo en RGB tenemos toda la iluminación del rojo, ninguna la iluminación del verde y ninguna perdón, del verde, digo bien, y del azul. Para el verde, que es otro color primario dentro del RGB, tengo 0, 250, y esto es lo que está mal. Aquí esto debería de poner 0. Esto es poco práctico a la hora de poder ver dónde está el color. O sea, decir que un color tiene 225 de rojo, no sé cuánto de verde, eso no nos funciona bien. Para representar eso es más práctico desde el punto de vista del entendimiento humano, hacerlo mediante lo que se denomina HSL. HSL, ya sea el sistema que sea, porque ahora veremos que hay un HSL destinado digamos, por cada modelo de color. No es lo mismo la representación gráfica del HSL del modelo RGB, no coincide con la del modelo CIB, simplemente porque los colores no están en el mismo sitio. Entonces, bueno, a partir de esta construcción de colores básica que hemos hecho, la más elemental de la rueda de color, se decidió que el 0, o sea, el 0 grados, el tono de color HSL, hue, tono, S, saturación, L, luminancia, se colocaba en el rojo y en 0 grados. Entonces, eso sí coincide en todos los espacios de color. El rojo puro, 100% saturado, 100%, ese rojo corresponde al tono 0 grados. Y según vamos avanzando, pues su complementario estará en 180, es decir, el verde puro, primario, mezcla de los dos primarios, del amarillo y del azul, porque siempre los complementarios son la mezcla de los otros dos primarios. Fijaros que si este es el color principal, estos son los otros dos primarios, el amarillo y el azul, cuya combinación da el verde, y el verde es el que está en oposición con el rojo. Luego, siempre que estemos hablando de colores complementarios, siempre estamos hablando de un color que es la mezcla de los otros dos primarios contrarios. Bueno, pues esto nos da una forma de colocar el tono de color en función de grados, que es mucho más sencillo. Luego introducimos dos factores más, que son la saturación y la luminosidad, y podemos representarlo todo tal y como hace Photoshop. Pues creo que aquí tenía también una tablita muy gráfica sobre eso. Voy a pasarla hacia abajo. Ve, esta es la representación HSL de Photoshop. Esto es lo que vemos en Photoshop cuando cogemos el gotero. Ahora lo vamos a coger. Y bueno, esa H se mide en grados y lo otro son simplemente porcentajes de saturación y de brillo. La saturación siempre en el eje horizontal y el brillo siempre en el eje vertical. Esto correspondía con una representación gráfica. Es interpretarlo todo más o menos como si fuera un queso, y lo que nosotros vemos en esta pantallita que nos ofrece Photoshop es un corte de ese queso en función de en qué H cortemos. Esto es un corte por el H299. Pues por el H299, desplazándome hacia arriba o hacia abajo, tengo luminosidad, y hacia adentro o hacia afuera tengo saturación. Y yo veo aquí una franjita
del queso. Esto es igual siempre para todos los espacios, solamente que Photoshop utiliza el espacio RGB. Entendido esto, que quizá lo haya contado muy deprisa, lo único que he pretendido es establecer una diferencia clara entre dos modelos de color, que son el modelo basado en luz RGB moderno y el modelo antiguo basado en mezclas sustractivas, que es el basado en el rojo, en el amarillo y el azul, que se pueden medir de la misma manera, pero que esas mediciones no son exactamente iguales, pero pese a que utilicemos en estos momentos solamente para editar el RGB, toda la teoría del color está basada en el otro modelo. Por tanto, necesitamos una herramienta que nos sirva para convertir una cosa en otra si no queremos cometer el error de decir que el complementario del rojo es el cian. El complementario del rojo es el verde, no es el cian. Esa herramienta hay muchas. Photoshop tiene una incorporada dentro que se llama temas de color de Adobe, pero a mí me gusta otra particularmente porque su evolución ha sido, y además la forma en que se puede trabajar con ella ha sido absolutamente escandalosa, lo bien que ha funcionado, o lo bien que me funciona a mí, o lo bien que yo la entiendo. Bien, esa herramienta está en una página web que se llama paletón.com, podéis hacer fácilmente, es una página gratuita, podéis donar pasta si queréis, y tiene exactamente esa representación del CIM, pero tiene además del CIB, pero tiene además un sistema para poder transportar un determinado color de una armonía que yo elija en codificación hexadecimal desde este sistema al sistema de Photoshop a través de esto, que lo explico un poco. Básicamente bueno, esto siempre tiene seis dígitos. Esos 6 dígitos corresponden a, están escritos en hexadecimal, es decir, son números y letras hasta 16. Los números llegan contando con el 0, llegan del 0 al 9, es decir, son 10 números. Luego el resto, para completar esos 16, se aplican las letras A, B, C, D, F. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirven? Pues mira, los dos primeros corresponden a la representación en grados que tenemos aquí, es decir, a la representación al valor expresado entre 0 y 256 de la composición de cada uno de los colores primarios. AC es 172 en hexadecimal, simplemente se refiere a eso. Entonces, cualquier parámetro que nosotros colocamos aquí, podemos coger este número, hacer un control C, copiarlo, traernos a paletón, pinchar aquí el número, decirle control V que no lo coloque, y nos coloca ese color exactamente en el sitio donde sea. Y aquí fijaros que yo he elegido un color que estaba con un H56, el color que he elegido lo tenemos ahí, y cuando me lo traigo aquí resulta que el color tiene un H de 110 en esta escala. El color es este, el color aparece representado aquí. Ahora os explico un poco cómo funciona esto. El color es el mismo color, solamente que su representación es radicalmente distinta. Bien. Bueno, ¿para qué nos interesa todas estas historias y toda esta de... Bueno, la teoría del color establece que nuestros antiguos, los pintores magníficos que ya no existen, bueno, que sí que existen, pero que hay pocos, todos los pintores a lo largo de la historia han desarrollado diferentes tipos de combinación de colores, y al final todo eso tuvo una explicación, que es la teoría del color. La teoría del color parte de que de combinaciones, o sea, se limita a definir combinaciones de colores que funcionan. La más básica es la que se denomina de los colores complementarios. Fijaros que en este círculo yo tengo aquí una serie de ruedecitas, que creo que ahí solamente fija un color, aquí fija 3, aquí vuelvo a fijar 3, aquí 4, esto es de configuración. Bueno, y aquí tengo un botón, una pestañita que me permite añadir el complementario. Bueno, pues si yo pincho la pestañita añadir el complementario y tengo puesta esta misma, le voy a dar
a resetear valores para ahora explicaros esto, y ahora sí doy al complementario. Fijaros que lo que estoy teniendo aquí son dos colores que están absolutamente opuestos, por eso se llaman complementarios. Ya os había explicado antes que siempre el complementario es la mezcla de los otros dos primarios, eso estaba aquí. Siempre el complementario verde, el complementario del rojo es el verde en la mezcla de los otros dos primarios, amarillo y azul forman verde, y es siempre de esa manera. Bueno, pues esto está demostrado que funciona, que visualmente funciona. Por tanto, una forma de componer fotográficamente es utilizar colores complementarios. Colores complementarios en cuanto al tono. Ojito, no vayamos a pensar que hay que utilizar un rojo rojo. Fijaros que aquí no es ni tan siquiera ahora mismo un rojo rojo. Yo he colocado un hue 0, que siempre es rojo, en cualquier sistema, pero esto no es rojo rojo, evidentemente. Ahora vamos a ver qué más matices hay, porque están la saturación y el brillo. Bueno, pues creamos estas armonías de color. Bueno, siguiendo un poco con la explicación de cómo funciona esta página web, pues deciros que esta parte del centro, que ha cambiado recientemente, antes esto estaba de otra manera, nos sirve para colocar la saturación en este eje y la luminosidad en este otro eje. De tal forma que este circulito corresponde al color principal, y todos estos otros que se van a mover armónicamente corresponden a las combinaciones de color posibles que funcionan. El software se encarga de hacerlo, y lo hace en base a criterios empíricos. Vamos a ver cómo visualmente resulta. No nos debe de preocupar eso, ni esto es una ciencia exacta. Ni los colores tienen, cuanto más precisos sean, mejor funcionan, pero no necesariamente tiene por qué ser una ciencia exacta, al menos en fotografía. Otra cosa es a la hora de hacer una infografía, a la hora de hacer un cartel, a la hora de colocar en esos momentos, la precisión se puede aplicar fácilmente y se debe aplicar fácilmente. Bueno, pues aquí fijaros, lo que os decía, esto corresponde a un H0, pero la saturación, al estar en el centro, la tenemos más o menos al 50%. Fijaros, voy a coger este valor, lo doy así, le doy control C y me lo llevo a Photoshop. Tengo el gotero activo, pincho aquí, señalo esto y le doy control V y pincho el color. Fijaros que corresponde a un H0, aquí sí coincide, y aquí estamos hablando de una saturación del 66% y un brillo del 67%. Sin embargo, aquí pues podemos entender que esto más o menos es el centro. Bueno, pues esta es una de las pequeñas diferencias con todo esto que hay. Si yo me llevo esta saturación hasta acá y me la llevo a tope, fijaros cómo ha cambiado el color radicalmente. Sigue siendo el mismo tono, pero ahora está saturado al 100%. Vamos a verlo. Para eso tomo el color base. También ha cambiado, ¿no? Veis aquí que tenía un valor y ahora aquí tiene otro valor. Fijaros que este ya está muy rodeado de ceros que van a tener su significado. Yo le pincho aquí, le doy control C, doy aquí OK, me vuelvo a Photoshop, pincho aquí, le doy aquí al selector, le doy control V, y fijaros que ahora tengo saturación del 100% y brillo solamente del 71%. Podríamos pensar que, tal y como nos lo habíamos llevado aquí, pues, perdón, creo que estaba aquí, ¿no? Porque era, perdón, a ver si lo he hecho mal, lo voy a dejar en su sitio, perdón, le voy a dar aquí, ese es el color base, control C, perdón, porque hay diferencias pero no tantas, un momentito, me vengo ahora aquí y doy aquí control V, creo que es distinto, control V es distinto, vale, sí, el 100% y la saturación del 66% con esos valores, A8000, que sí que son exactamente estos, A8000 y A8000 no está el color en su sitio, leche, yo quiero que esté el color aquí, es AF00, AF000, lo voy a teclear directamente aquí, A8 lo cambio por AF, AF00, doy tabulador para que lo grabe, 100, bueno, prácticamente lo mismo, AF, no A7, AF, esto es otra cosa. 169%, más o menos es un 30% la diferencia, esa es la referencia que yo tenía. Bueno, este color es exactamente el mismo color que tenemos seleccionado aquí, simplemente esto nos ha servido para hacer una transformación de un color en otro.
Es importante esta forma de funcionamiento porque incluso yendo a más yo me puedo llevar esto directamente con esta armonía que he creado de color. En fin, yo puedo introducir el matiz aquí, puedo y decir, mira, pues me voy a quedar con una armonía que se queda por aquí y esto fijaros que los puedo mover para establecer distintas cosas y bueno, la armonía va a ser un poco colores un poquito más suaves, un poquito más así, una cosita así, ¿vale? Pues esta armonía funciona. Esta armonía me la puedo llevar directamente a Photoshop con estos colores simplemente para pincharlos como muestra. Esto lo puedo hacer con pinchando la tabla de explotación, tocando color swap y diciéndole que me lo exporte como un fichero de extensión ACO de Photoshop. Pincho aquí y automáticamente lo tendré grabado, lo está grabado en este caso como mi paleta 09. ¿Cómo me lo llevo a Photoshop? Pues una vez que estoy aquí, me voy al panel de muestras, cancelo esto, tengo que tener visible en ventana muestras. Ventana muestras. Aquí aparecen una serie de muestras que puedo cambiar dándole al botoncito este de aquí. Le voy a decir que sustituya en las muestras que tengo ahora mismo por las muestras de la paleta 9, de mi paleta 9. Le doy cargar y me ha cargado todas las muestras que tenía en el paletón, todas estas muestras de aquí en dos tonos, porque estamos hablando solamente de complementario, se vienen a trasladarse aquí. Y yo puedo pinchar con mi gotero con el color, bueno, darle aquí y tomar el color y automáticamente, si tuviera una capa donde pintar, que la coloco ahora mismo, de pintar ese color, si yo esto lo coloco bueno, el tamaño está bien, la dureza al 100%, el flujo al 100%, perdón, hago control Z para eliminar lo que había pintado anteriormente, me voy a historia, lo quito aquí, en nueva capa me quedo aquí, ahí estoy, en nueva capa, tengo la capa nueva ahí, la planto la nueva capa aquí, perdón, esto he creado dos capas, me estoy liando porque esta capa yo la quería poner aquí arriba, la pongo ahí arriba, disminuyo un poquito el tamaño para que se vea y ese color es el que yo pinto aquí, tal y como lo he capturado. El panel de muestras ventana muestras, lo puedo integrar perfectamente en ese panel, que es donde se suele tener, y bueno, yo puedo tomar cualquier color de esos y tener mi referencia perfectamente aquí para poder comparar y tener, bueno, pues los parámetros que los puedo ver aquí de ese color tal cual. Fijaros que el hue va a estar siempre en 0 en este caso porque era lo que habíamos elegido, y si cojo uno de estos, si cojo este, lo tengo como primario, le doy aquí y el otro está 120 grados enfrente, 120 grados enfrente en RGB, pese a que aquí está 180 grados enfrente, porque si fueran 180 en RGB tendríamos el tema del complementario RGB que sería el cian. Aquí hay una cosa significativa. Que enseguida empieza a explicar por qué se pueden explicar las cosas pese a que no se expliquen bien en base a la teoría de RGB. Y es que existe un concepto, os he hablado hasta ahora, cierro esto, existe el concepto de lo que se llaman complementarios divididos. Complementarios divididos, vendríamos aquí, colores adyacentes, que si yo activo el color complementario, fijaros que ahora cuando yo utilice este como color primario, cuando yo utilice el rojo como color primario, este como color primario, y coloque los complementarios divididos aquí, divididos a 60 grados, a distancia, perdón, a 30 grados, ahora ya sí empieza a aparecer este color cian. Entonces, cuando muchas veces tratamos de explicar una armonía y vemos que la armonía, y decimos el rojo y tiene su complementario enfrente que es el cian, pues mire, no es el cian, el complementario debía de ser el verde, pero puede no tener verde y sí tener algún tono amarillo, y entonces vuelve a funcionar porque estamos hablando de complementarios divididos. Hay muchas combinaciones más allá de las que hay aquí que funcionan. Funcionan siempre en base o a colores análogos o a colores situados a ángulos concretos, en este caso el de 30 grados, el de 60 también funciona, estaría aquí. Es más parecido con estas variaciones de color de cian, y esta armonía funciona, de estos rojos, de esta gama de rojos, claro, toda esta es la armonía creada, que yo puedo variar moviendo pues algunos de estos, puedo crear. Todas estas armonías funcionan. No estoy tocando el principal, estoy manteniendo el color principal.
Bueno, pues todas estas armonías funcionan. Esto es básicamente la teoría del color de una forma empírica, o sea, cómo crearla y cómo manejarla en Photoshop. Yo también deciros que resulta muy práctico, voy a cerrar muchas veces y ahora me voy a permitir abrir una fotografía de un amigo mío, de un grandísimo fotógrafo, es el fotógrafo que mejor he visto manejar la luz nunca, es increíble. Sus fotografías son espectaculares siempre, José de Lafón. Luego os dejaré en la descripción del vídeo, de los vídeos, os dejaré enlace a su página de 500 pis, espectacular, y su Facebook. Eh, Os decía, porque es que cuando veo la fotografía de José me vengo arriba, os decía que trasladar, por ejemplo, la imagen de paletón, una captura de pantalla de esto, traerla aquí, de esta manera, pues es también interesante. Es también interesante y no tenemos por qué trabajar con estas muestras y podemos ver aquí en una capa aparte, podemos ver cuál es la armonía de color y podemos pinchar con bastante precisión los colores aquí, ya los tendremos directamente en RGB y situarnos aquí más o menos donde nos parezca, un poquito a ojo si tengo el rojo, en fin, hacer capturas de pantalla las que necesite hacer de todo esto. Creo que me voy a quedar aquí porque ya son bastantes minutos de vídeo y luego después os voy a explicar un poco el siguiente paso, que es, pues por ejemplo, en esta fotografía de José, fijaros cómo, bueno, he extraído los colores principales de la fotografía y cómo juega él con estos tres colores. Es posible que si me oiga me dice que inconscientemente, pero es que muchas veces el color lo tenemos en la cabeza y las armonías salen sin que conscientemente las hayamos calculado empíricamente, aunque me temo que sí que la he calculado. Bueno, pues es una armonía de color que funciona. Esta fotografía es, bueno, la calidad que tengo en pantalla es calidad de Facebook, es una captura de Facebook, pero son tres colores principales, es una triada que funciona perfectamente. En el capítulo siguiente os explicaré cómo se puede llegar a esto, no a partir de esta fotografía, sino a partir de una fotografía mía, cómo se puede llegar a esto, cómo crear armonías en distintos ambientes. Espero que el ladrillo que os he soltado os resulte más o menos interesante. Si resulta interesante, seguiré con el siguiente capítulo. Y si veo que nadie le interesa este tipo de consideraciones puristas sobre la teoría del color y quizás hasta mal explicadas, pues lo dejaré aquí como tantas otras cosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en el siguiente capítulo, sea el cual sea.